Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos estudiando sobre el libro del Levítico. Hoy queremos continuar nuestra reflexión, como hemos iniciado sobre este libro tan importante, reflexionando el capítulo 4. Estamos en el versículo 13 hasta el 35. Y seguimos entonces con este capítulo tan importante del libro del Levítico, porque es el capítulo que nos habla un poco sobre el sacrificio, ¿verdad?, por el pecado ahora de toda la comunidad. Hemos iniciado hablando sobre el pecado del sacerdote, del sumo sacerdote, que hace parte también ciertamente del pueblo, pero que tiene una responsabilidad muy grande. Y en este sentido nos decía que justamente se tiene que ayudar, se tiene que acompañar. Esto incluso nos habla de una responsabilidad como comunidad en esa primera parte, de acompañar siempre a aquellos que están al frente de nuestras comunidades, porque ciertamente que como son elegidos y salen también del pueblo y salen del cajal, del Atehuazú, entonces necesitan ser acompañados porque están con todas las debilidades, con todos los defectos o con todas las cualidades y riquezas que ofrece la misma comunidad. No es que son seres extraterrestres, te está queriendo decir con esto. Pero para eso hay todo un proceso y para eso hay todo un acompañamiento. Lo importante es ser conscientes de esta situación y sobre todo ser conscientes de la responsabilidad que tenemos todos como comunidad para poder ayudarnos a hacer el camino. No se olviden que el camino que te presenta el Levítico como leitmotiv, es decir, el caracú de todo, la idea central, nuestro GPS siempre apunta hacia la santidad. La santidad. Esto es lo que el libro del Levítico nos quiere enseñar. Y dentro de esto nos va ofreciendo los ritos necesarios, dice, de purificación. Y en este caso nos está diciendo y nos está hablando del sacrificio por el pecado del sumo sacerdote. Ahora, desde este versículo que hoy queremos tratar, vamos a leerlo en este momento y vamos a reflexionarlo, nos habla del sacrificio ahora por el pecado de la comunidad. La responsabilidad ciertamente va a caer siempre sobre la misma responsabilidad, pero también en este caso es lo opuesto a lo que habíamos dicho en el versículo 1 al 12, en que rezábamos por el sumo sacerdote, en que rezábamos por el encargado justamente de llevar adelante a la misma comunidad. Esto es como decir sanar al sanador que está herido, sanar al sanador que está herido, porque el sumo sacerdote de cierta manera es el que se presenta, el que está al frente de toda comunidad, pero tiene también sus debilidades, tiene también sus caídas y en este caso hay que sanar a aquel que es el mismo sanador para la comunidad. Leamos, por lo tanto, desde el versículo 13 nos dice: si la que obra inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, que sin darse cuenta se hace culpable cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, apenas se conozca el pecado cometido, la asamblea ofrecerá un novillo sin defecto en calidad de sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la carpa del encuentro y los ancianos de la comunidad impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor. El novillo será inmolado en la presencia del Señor y el sacerdote consagrado por la unción llevará la sangre a la carpa del encuentro.
Vamos a continuar después con estos versículos, pero lo importante, entremos ahora en algunos de los detalles para que podamos entender esta primera partecita. Por lo tanto, el tema general de estas dos ofrendas de aroma no agradable, decíamos en este caso, el capítulo 4 y capítulo 5 siempre se van a dedicar y a explicarnos estas ofrendas, las ofrendas no agradables, como dice el libro de Levíticos. Aquí es importante tener en cuenta que las otras, principalmente las otras ofrendas que se presentaban por el pecado, que presentaba el pecado sobre todo como una naturaleza y que abarcaba todo el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces nos sitúa con algunos detalles importantes. Fíjense, uno de los detalles que nos dice dice, primero, los pecados de ignorancia, Si la que obra inadvertidamente, es un pecado de ignorancia. Entonces, es en una forma inadvertida, es una ignorancia. Luego, también se nos presentaban los pecados del sacerdocio. El sacerdocio, y sobre todo en la persona de un sacerdote, específicamente con sus limitaciones. Eso sobre todo lo veíamos desde el versículo 3, ¿verdad? Aquí dice, si el que peca es el sacerdote consagrado por la unción, porque está consagrado por la unción, fue electo, fue sacado de entre el pueblo y ahora entonces ofrecido también ¿a quién? Al mismo pueblo para que lo pueda acompañar. Y por lo tanto, este es el sacerdote, es el pecado del sacerdote. Y dice, de manera que la culpa recae también sobre el pueblo. Es interesante. La misma culpa recae también sobre el pueblo cuando peca el sacerdote. Y porque justamente el sacerdote es el que tiene que guiar, imagínense. Es la consecuencia del mismo pecado. En muchas oportunidades nosotros decíamos eso, que si yo peco, y no solamente el sacerdote, ¿verdad?, en realidad, sino que es el que está al frente de la comunidad. Si el papá peca, si el papá tiene algún problema con su esposa en la familia, después la consecuencia de ese pecado se resiente sobre toda esa pequeña comunidad que es la familia. Después sufren los hijos, y después no es que sufren solamente los hijos. Ese hijo después, por el problema psicológico que le causa la separación de los papás que andan peleados, que el papá es un borracho, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. Ese problema que el hijo está viviendo, después lo lleva a la escuela, lo lleva entre los compañeritos. Entonces es un patotero, es una persona que no se puede sentar a escuchar, porque siempre tiene ahí adentro algo que le está zumbando, ¿verdad? Un problema no solucionado, o un problema que ese chico, ese niño, no sabe cómo afrontar, no sabe cómo llevarlo adelante. ¿Se dan cuenta entonces las consecuencias del pecado? Y Anteco alguna vez decía, que el pecado es mío, yo nomás pequé, ¿qué a vos te importa? Claro que me importa, o sea, le importa a la sociedad, ¿verdad? Por eso es que siempre como iglesia decimos, Apiguazú, nosotros nos debemos preocupar como comunidad en ayudar a las personas. Y luego también nos está hablando aquí de quién. Nos habla también de el mismo encargado, es decir, aquel que está al frente de la comunidad. En este caso te está hablando del sacerdote. Ahora, cuando te presentó desde el 3, si el que peca es el sacerdote, imagínense, es el que tiene que guiar, es el que tiene que ayudar a su comunidad, ciertamente que también la consecuencia será igualito que como cuando peca o cuando uno que está al frente de su familia, un papá o una mamá, se desentiende de sus hijos o se desentiende de su matrimonio o se desentiende de esa alianza que había sellado y había pactado con esa persona, ¿verdad?, a quien decía que amaba. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto que es tan importante y que el libro de Levítico hoy nos quiere dejar como mensaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el capítulo 4, versículo 13 al 35. Es el sacrificio por el pecado de toda la comunidad. La víctima, ahí cuando nosotros estamos diciendo en el 13 y el 14, por toda esta congregación, es decir, por toda la comunidad que se va a ofrecer, era la misma también que se ofrecía por el sacerdote. Es esa misma víctima, es decir, el novillo o el becerro, que era considerado el animal más valioso de las ofrendas. Atención, nosotros habíamos puesto incluso casi como una jerarquía de valores, decíamos, ¿verdad? El novillo, la oveja y luego entonces está el par de palomas. Estos son los tres animales que se ofrecían en el sacrificio, en el holocausto. ¿Pero por qué entonces? Por la asamblea, ¿viste? Por el valor, por lo que significa. Que una ovejita, ¿verdad? O mucho más caro que 2 palomitas, y así sucesivamente. Pero aquí nos hace entender como el valor del dinero también es el valor del sacrificio. O sea, es una relación directa que uno puede hacer en este sentido. Es el más valioso de las ofrendas. Es que el sacerdote representaba a la totalidad de la congregación, a la totalidad de esa asamblea, de ese cajal ante el Señor. Por tal motivo el requisito también es lo mismo. Decíamos anteriormente que se ofrecía primero, cuando el sacrificio es por el pecado del sumo sacerdote, se ofrecía ese novillo también. ¿Por qué? Porque ese sacerdote representaba nada más y nada menos que dentro de su responsabilidad, una responsabilidad muy grande, a toda la comunidad, a toda la comunidad. Es la que lleva adelante la comunidad. Es entonces a quien se le exige mucho, ¿verdad? Así como mucho se te ha dado, mucho también se te va a exigir, nos dice el Evangelio, ¿verdad? Así también a este sacerdote se le exige mucho. Bueno, pero por otra parte, ahora que estamos tratando desde el versículo 13 y decimos que el sacrificio es por el pecado de la comunidad, también el animal que tiene que ser ofrecido va a ser el novillo, ¿verdad? O sea, tiene que ser este becerro como signo del valor, del costo del becerro. Entonces aquí no solamente hay que responsabilizarle, ¿verdad?, al sacerdote como una individualidad
yo como sacerdote, yo que estoy al frente de mi comunidad, y entonces yo solo me responsabilizo de todo. Entonces, qué lindo que es esto, porque esto ya nos hace reflexionar incluso en el sacerdocio nuestro, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, porque Jesús, cuando en la última cena instituye el sacerdocio del Nuevo Testamento, no hace otra cosa que poner de nuevo o traer al tapete, como se dice, el sacerdocio de la Antigua Alianza, el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero recalcando, rescatando principalmente, ¿verdad?, todo lo que significa la parte del servicio. El sacerdote que está entonces en función de la comunidad. El sacerdote o el ministerio sacerdotal no existe de por sí solo. No soy y para mí, sino que el sacerdocio siempre va a estar en función de su comunidad. El valor será justamente de su ministerio con respecto a su comunidad, con respecto a esa asamblea a la que él está dirigiendo. Y por eso también la responsabilidad nos decía que ese sacerdote representa a la totalidad de esa asamblea. Entonces, su responsabilidad existe como una responsabilidad cooperativa. Qué linda esta palabra, cooperativa, cooperación. Yo algunas veces utilizo la palabra y digo, el país tiene que ser como un jalero. Jale. Dale la mitad, yacuegue. El Señor nos llama. Che, muchachos, Dios nos quiere. Che, dale, ánimo, gente. Todos somos iglesia, todos somos pueblo de Dios. Y entonces, el que está al frente de la comunidad tiene que ser como ese director técnico, ¿viste? Vayamos al campo del fútbol, vaya por el director técnico. Y él tiene que animarle y formarle a quién, a esos que después van a salir a jugar y a luchar. Entonces anda ahí con la paila o yapopana. Y sí, esa mentalidad, bueno, después hubo, ¿verdad?, dentro de nuestras, y existen también hasta ahora muchas veces, ¿verdad?, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, ¿verdad?, en el cual nosotros le damos y le tiramos todo el fardo, ¿verdad? Ella ponde. Entonces, ande voy a ir a ella, papá. Es lo mismo que un papá que no sabe educar a sus hijos. Entonces, si vos no sabes educar a tu hijo, ¿qué pasa? Y vos haces todo por tu hijo, ¿verdad? Ella, papá, y después, cuando sea grande ese hijo, no llevo guay, siempre está dependiendo de vos. Entonces, tenés que darle las armas, la educación, el acompañamiento, el amor, hacerle que ese muchacho, esa chica, tenga confianza en sí misma, en sí mismo. Entonces, bueno, miremos un poco, aquí nos está diciendo lo mismo, que la responsabilidad es cooperativa. Piensen entonces lo que significa una entidad como una cooperativa. La cooperativa, todos cooperan, todos ponen lo poco o lo mucho, pero después el resultado final, así por lo menos tiene que ser una cooperativa, yo no sé cómo están funcionando, el dividendo, ¿verdad?, de todo lo que hemos trabajado juntos, después se distribuye entre todos los miembros. Espectacular con eso. Sí, es que se hace bien. Se llama con la de cooperativa, en el sentido real de nuestras cooperativas. Yo no sé si hacen los dividendos cada fin de año, ¿verdad?, suman, restan, se ganó tanto, bueno, a vos te corresponde tanto. Yo tal vez puse 3 millones, pero voy a ganar 15 millones. ¿Por qué? Porque dentro de la cooperativa fue tanto el trabajo de todo el mundo, todos cooperamos y todito ganaron mucho, ¿entendiste? Entonces, algo interesante es la mía lleva. Bueno, una vez y eso nos dice aquí, esto ya viene del Antiguo Testamento, y esto ya viene de Levítico, imagínense de Levítico. Nos enseña entonces a tomar conciencia, a responsabilizarnos, a trabajar, dice. La responsabilidad es una responsabilidad, de otra manera podemos decir, además de esa cooperación, de esa cooperativa, podemos decir también los famosos corporativos, lo corporativo también, ¿verdad? O también podemos decir en una forma colectiva, todos juntos. Bueno, y Dios juzga, ¿verdad?, a las personas, a las naciones, ¿cómo? Y justamente desde lo que nosotros dentro de la iglesia le llamamos el pecado social, Qué interesante entonces, esto es todo un tema también que se puede tratar y se puede hablar.
Y mira dónde está el fundamento esencial, la base de todo este pensamiento, ¿verdad? Que después se va a hacer una realidad en el pensamiento cristiano, cuando se habla de la responsabilidad y del pecado social. Ciertamente eso no es que va a nacer solo en el Nuevo Testamento. Ya tenemos aquí, estas son las bases, ¿verdad? Después se irán reflexionando más y se irán profundizando mucho más, ¿verdad? Pero ya hay una responsabilidad social. A nivel de empresas también, hoy en día se le exige a una empresa la responsabilidad social, se le dice, ¿verdad? Es decir, que el sacerdote está al frente, como el jalero, decíamos nosotros, el que tiene que unir, el que tiene que animar, el que tiene que despertar, el que tiene que ayudar a educar, ¿verdad? Porque es el responsable, como cualquier mamá, como cualquier papá que está al frente de su familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 4, cuando nos habla desde el versículo 13 sobre el sacrificio por el pecado de toda la comunidad, nos decía la palabra de Dios. Si la que obra inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, decía, ¿verdad? Y aquí hablábamos sobre todo de una corporeidad, ¿verdad? Cuerpo, ¿verdad? O en una forma de cooperación, como una cooperativa, o hablábamos también de una colectividad, o nosotros hablábamos también en términos más nuestros actuales también de una responsabilidad social. Entero betea entonces, recuerden que es interesante porque el sistema capitalista, de cierta manera, ha mirado solamente mucho al hombre, yo, lleva, la producción, la yapoana, cada uno independientemente. Es una forma interesante también, ¿verdad?, que te exige y le exige a cada uno asumir su responsabilidad, ¿eh? No es que el sistema capitalista de por sí es malo en todo. Es malo cuando solamente después se queda egoístamente, ¿verdad?, egoístamente, y se encierra
coche plata coa coa va ente hoy coa sea va pa coa sea ya pa coa se dente a mí moria hua toma novia no va a poseer digo no. Por ahí sería un poco el error, ¿verdad?, de todo lo que significa el aspecto, ¿verdad?, de un capitalismo exacerbado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo aquí que nos está hablando de una colectividad, de una cooperativa, de una corporación, decíamos, nos invita a ayudarnos, a darnos la mano, ¿verdad? Sería como un socialismo, ¿verdad? Pero atención, también nosotros sabemos, hay muchas de estas ideologías que también fallidas, ¿verdad?, dentro de un socialismo. Algunas veces dice la gente, el socialismo, etcétera, etcétera, ese ya se fundió, ese ya pasó, ese ya no hay coeima. Los dos sistemas, solamente que uno es más egoísta. Los dos sistemas no funcionan o no tendrían que funcionar solos. Tienen que combinarse, ¿verdad? O sea, donde cada uno asuma su propia responsabilidad. El capitalismo te llama un poco a eso, ¿verdad? El liberalismo, solamente que cuando es liberalismo, en la realidad es tan exacerbado que después no te hace pensar en el otro. Gente, y no comparte, o es difícil compartir. Pero cuando hace una mezcla con esto de responsabilidad social, diría yo, ¿verdad? Pero se tendría que apuntar un poquitito a una mejor organización incluso. Entonces se preocupa también del otro, porque el socialismo o el comunismo mismo, ¿por qué han caído? Y porque justamente no va a poseer, todos esperamos a los demás, entonces ya por la otro, amado ya por va a ver, ya por. Entonces en la mitad se cruzan los brazos, ¿verdad? ¿Quién es responsable? Anda y por responsable. ¿Quién me tiene que pagar? Y todo el mundo me tiene que pagar. Ya llegaré, exijo. Va a la producida, va a vender a producir. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, los dos sistemas tienen que en todo caso recuperar lo positivo, recuperar lo lindo, ¿verdad?, y procurar vivir. La comunidad cristiana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 45 en adelante, justamente, te presenta un poco eso. ¿Te presenta qué cosa? Te presenta esta combinación donde cada uno es responsable ante Dios, ¿verdad? Es responsable. Vos tenés que ser responsable ante tu familia, ante tu esposa, ante tus hijos. Y entonces, pero al mismo tiempo sabes que esa responsabilidad tuya, eso que vos estás haciendo, vos podés decir como papá, no, vea gente la ayapoa, gente la ambapoa, penda pemba apoy, hace pomongar un anápico, hace pomo estudiana. No sé si un papá dice eso o una mamá dice así. Esta es la combinación de los dos sistemas, digamos, porque es una pequeña sociedad, tu familia, pero en un estilo, digamos, capitalista, porque en de la de Juan Babapón, de la de producía, etcétera, para pedir güerú, la tembiure, güerú, la de plata, de compartir, en bojoga, la de gracuera, la de membucuera, etcétera, etcétera, pero ¿por qué? Hay una responsabilidad, dice aquí, y esta es la responsabilidad la que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y bueno, aquí dice justamente que después de distribuir esta prosperidad que se ha ganado, imagínense la prosperidad que se ha ganado, ciertamente también bajo la consecuencia de una lucha, bajo la consecuencia de un sufrimiento, todas estas cosas, después viene como ganancia. Y aquí nos está llamando entonces a una responsabilidad. Si es el pueblo el que está pecando y por eso yo estoy ofreciendo un sacrificio, ¿viste? Yo podría decir tranquilamente, allí preocupada, acuerdan con la, oye, por la ibaya, podemos decir tranquilamente. Sin embargo, dice que no, esa responsabilidad es tuya, es una responsabilidad individual, pero que al mismo tiempo también es una responsabilidad dentro de tu propia comunidad. Como la comunidad y como la iglesia, como ese cajal, tiene una responsabilidad en ofrecerte a vos como individuo lo que te ayude a vos para que te puedas realizar como persona dentro de esa sociedad. Bueno, de aquí entonces vamos a ver un poco los propósitos que encontramos aquí en el libro del Levítico. Se pone en el caso de que se ofrece un sacrificio por el pecado, se pone entonces ante el juicio de Dios sobre aquello que no está ayudando a crecer.
Por lo tanto, tenemos que mirar y decir en qué la comunidad está fallando. ¿Qué es lo que la comunidad tiene que corregir? Es como decir, mañana la de Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué es lo que no está funcionando en nuestro país? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? ¿En qué nosotros, en forma individual, yo personalmente, tengo que fijarme, darme cuenta de las cosas que no funcionan y entonces desde ahora poner también mi granito de arena para que las cosas puedan funcionar? Porque o si no, es muy fácil también. Ahora hay gente que mañana y yo me desentiendo. Ciertamente que nunca existirá la posibilidad de cambio en estos casos. Ahora miremos la cuestión de los pecados corporativos, decíamos, el pecado de toda esta comunidad, que pueden ser pecados nacionales, imagínense, pecados nacionales, o sea, que abarca a toda la comunidad, a toda una nación. Pueden ser también pecados teocráticos, esto es interesante, teocráticos, theos, kratos, ¿verdad? Y entonces, cuando se está refiriendo a Dios, ¿verdad? O con respecto a Dios, de esa comunidad, en su relación con Dios. Todo esto era muy común también en la historia de Israel. Si el libro de Levítico, decíamos en nuestras reflexiones anteriormente, se han escrito ¿desde dónde? Desde esa experiencia del Éxodo 32, porque el Éxodo 32 había sido justamente una experiencia teocrática, digamos, un pecado teocrático, en donde se quiere sustituir a Dios. Que venían de Yara, de becerro de oro, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Bueno, volvemos enseguida con nuestra reflexión con más de Yara. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos acompañados hoy de los jóvenes y también del padre. Él es de Chile, el padre Ismael, que ya muchos años, o 4, estaba diciendo el padre Ismael, que está con nosotros. Bueno, padre Ismael, ¿cómo es que estos jóvenes se van sumando? ¿Qué proyecto tienen vocacionalmente? ¿Cómo trabajan? Sí, los Heraldos del Evangelio, pues tenemos un proyecto llamado Proyecto Futuro y Vida. Este proyecto Futuro y Vida es sobre todo para, siguiendo la inspiración de San Juan Bosco. Nuestro fundador tenía mucha admiración a San Juan Bosco y el apostolado que hacemos es un apostolado pues preventivo, que no hay que esperar que el joven caiga en los vicios, caiga en una mala vida para recién comenzar a ayudarle. Ya desde antes procuramos formarle, ayudarle, enseñarle la fe para que pueda enfrentar las dificultades que vengan en su vida. ¿Y este proyecto de qué consta? Nosotros vamos primero, visitamos los colegios. Ahí vamos con la imagen de la Virgen, contamos un poquito la historia de la Virgen de Fátima, hacemos un homenaje musical. Por eso es que todos los heraldos sabemos algún instrumento musical, aprendemos a cantar. Estilo salesiano, estilo Don Bosco. Exactamente, por eso, muy estilo Don Bosco, sí. Interesante, y ahí nosotros, no sabía ese detalle. Sí. Mira qué lindo. Por eso, entonces, sí. Si usted le pregunta a todos, sabemos o cantar o tocar instrumento. Qué bueno. Y vamos justamente a los colegios, hacemos ese homenaje musical. Y después al final hacemos un sorteo, porque no tenemos todavía capacidad pues para todos los jóvenes. Entonces hacemos un sorteo, al final pasamos por toda la sala de clases y los que salen sorteados participan con una beca gratuita de 4 sábados, participar de nuestras actividades, en la cual tenemos pues talleres de música, talleres de deporte, tenemos esgrima, tiro con arco, además de las clases de formación de historia sagrada, historia universal, en fin. Ahí tenemos varios talleres, varias clases de formación para los jóvenes, de manera que ellos ya desde pequeños crezcan y se guíen por el buen camino, que es justamente lo que la sociedad necesita hoy en día, que tantos jóvenes vemos que se han apartado del buen camino, el camino de la fe, y hoy en día sobre todo es necesario que se podría decir que arrebañemos todas estas ovejas perdidas, que es la misión de todo apóstol y la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a todos nosotros. Qué interesante. Yo me anoto en eso de esgrima. ¿Vos, profesor, de qué eso? Yo soy de música. ¿De música? Sí, pero también hago un poquito de esgrima. Un poco de esgrima. Sí. Bueno, y te vamos a preguntar, vos sos Lucas, ¿verdad? ¿Cómo nació aquí este deseo de estar con los heraldos del Evangelio? Fue así como contaba el padre Ismael. Un día estábamos en la escuela y la directora dijo: hoy vamos a recibir una visita. Todo el mundo, visita en el colegio, ¿qué visita va a ser? Ahí estábamos todos formados y de repente escuchamos ta 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 ta, trompeta tocando. Ay, ¿qué eso es? Nunca habíamos escuchado eso antes, así claro, trompeta. Claro. Hoy en día trompeta, así. Ahí vimos, entraron todos los heraldos formados, así súper alineados ellos. Sí. Todo caminando, vestidito, como están ustedes ahora. Impecable, así, en dupla, así, caminando así. Y nosotros Sí. nos quedamos, ¿qué eso es? ¿De dónde viene eso? Claro. Ahí hicieron eso, preguntas, etcétera, con los jóvenes súper entusiasmados. Ahí pasaron por clase, como dijeron que no hay espacio para todos, se hace un sorteo. Por más que otros no sean sorteados, todos salen beneficiados, porque esa semilla de belleza ya se clava en el alma de todos, por más que no hayan sido sorteados. Claro. Y así sorteados, comenzamos a participar en las actividades de sábado. Ya. Entonces nos sortearon, ahí nosotros entramos más por la parte musical. Ah, entiendo. Que una parte que hoy en día la música se usa para muchas cosas, pero una cosa que nos causó mucha admiración fue ver cómo los heraldos, hasta inclusive a través de la música, consiguen hacer bien a las almas. Sí. Entonces con un instrumento consiguen hacer que una persona llegue hasta Dios. Entonces enseñarle a tocar una música santa, por ejemplo. Claro. Y así,
a través de la música se puede unir la oración con la vida de recogimiento, pero siempre todas las cosas que hacemos sublimando, siempre elevando. Y eso fue una cosa que me entusiasmó muchísimo. Y también gracias al apoyo de todos los heraldos que siempre nos ayudaron, estamos aquí hoy. Claro. Todas las gracias que nos concedieron. Muy bien, gracias, Lucas. Y vos ya estuviste por Brasil, me dijiste. Estuve por ¿Cuántos Brasil, años por 5 años en Brasil. ¿Y vos hablas guaraní todavía? Y Porque tu pronunciación medio portuguesa. Medio portuguesa também, Você português. já fala mais o português. eu falo mais português do que... Ahí copias era. Bueno. Muy bien, vamos a hablar por ahí con Rodrigo. ¿Y vos, Rodrigo, cómo comenzó todo esto, che? Bueno, como ya dije hace rato, yo particularmente no fue por proyecto Futuro y Vida, sino que una dupla de imagen fue a visitar la casa de una tía que tengo por el cumpleaños de mi madre. Sí. Fue una sorpresa. Y ahí entraban la Virgen, que empezaban a cantar. Y mi madre ahí empezó a preguntar y también preguntó si mi hermano y yo podemos entrar. Y ahí dijeron que sí. Y ahí nos participamos de 4 sábados. Y ahí después hubo exámenes, poco a poco nos fue gustando. Porque al principio siempre lo que más llama la atención a los niños es arco y flecha y esgrima. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vos qué practicaste? Y al principio entré a arco y flecha. Arco y flecha. Sí. ¿Y qué tal, vio? ¿Le da vio en el Sí, clavo? de vez en cuando. ¿Eh? De vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí. Después, Dan de pulso ahí. sí. Y después pasé a esgrima. Ya. Y después terminé en percusión. Empecé tocando percusión. Y ahí cambié ahora un instrumento que toco ahora es la tuba. ¿Y un poco de fútbol, pero juegan también ustedes? ¿O no? ¿No hay cancha de fútbol? O sea, Básquetbol. Más solemos jugar básquetbol o Porque hacer sos grandote, rugby, será. Sos grandote, Sí. va básquetbol, ¿eh? Sí. Bueno. O vóley de vez en cuando también. Si tienen el carisma ahí medio de Don Poco, tienen que jugar fútbol y básquetbol. Bueno. Bueno, muy bien. Y vos, vos sos Alexander, ¿verdad? Entonces ahí los heraldos fueron a nuestro colegio, ahí fuimos sorteados 15. Ya. De los 15 hasta ahora sobró 2, o sea, salimos 2, hay uno viviendo en Brasil y yo me quedé aquí en Paraguay. Entonces ahí comenzamos, fuimos visitando la sede que tenemos ahí en Agustín Barrios. Después de un año nos invitaron ahí a Brasil, donde todos los años hay un curso de vacaciones, Ya. donde nos reunimos los heraldos del mundo entero y por 4 días nos quedamos en Brasil asistiendo a reuniones, hay teatros, músicas y nos reunimos con jóvenes de todo el mundo. Claro, claro. Ahí claro. después ya me invitaron al colegio, ahí el año pasado yo terminé el colegio y yo ya estoy quedándome en Ipacaraí, donde está la iglesia. Y está un En poco- Pedroso, en ¿verdad? sí. Que se inauguró recién. Se inauguró recién, el año pasado, el día 16 de diciembre. Bueno, y decime, ¿y qué tal, Pio? Da gusto, Pio. Da ¿Te gusto, gusta? sí. ¿Estás contento? ¿Qué es lo que más te gusta en todo eso? Lo que más me gustó fue lo que fue la disciplina y el buen trato. Ah, El buen ya. trato, digamos, que normalmente uno no encuentra. Hoy en día, digamos, lo que fue el buen trato se perdió. Entonces, nuestro fundador fue lo que incentivó mucho lo que fue el buen trato, el querer entusiasmar al joven, dando incentivo a la música, al teatro y así, digamos, elevando el espíritu a Dios. Bueno, Sí. y a ver un poco Bolivia, Santiago. ¿Vos cómo, a la cuenta, ya en Santa Cruz llegaron? ¿Cómo es eso? El mío fue un caso diferente. Resulta que mi padre antes frecuentaba los heraldos antes. Ah, ya. Y entonces cuando él ahora ya se casó, y resulta que entonces me llevó a la sede, porque antes en Santa Cruz había sede, y yo veía a todos que tenían un buen trato, todos saludaban y no eran como, siempre eran buenos con todo. Y resulta que en cierto momento un amigo de él trajo un video, y ese video era nada menos que los heraldos en las marchas, en las ceremonias, en las misas que ellos realizaban. Entonces, eso fue lo que más me impresionó y lo que más me llamó. Entonces, él me invitó para un congreso de terciarios en San Pablo. Y ahí yo fui y me encantó todo ese trato, todo el espíritu de la congregación. Y yo estuve con ellos participando desde ese momento. Ya. ¿Y cómo viniste a parar aquí en Paraguay?
Aquí fue gracias al padre Jorge, anteriormente encargado del grupo de Paraguay. Ah, ya. Él me invitó en San Pablo que venga Ya. aquí a Paraguay a participar. Ah, ya. ¿Y te quedaste aquí? Sí, ya me Ya. quedé. Bueno, ¿y el tuyo, Estefano? Bueno, así como contaron aquí la mayoría, fue en un proyecto Futuro y Vida, que llegaron en el colegio con las trompetas, los tambores, instrumentos, la flauta, etc. Y ahí me invitaron a pasar 4 sábados, 4 fines de semana. Ahí nos fuimos, llegamos a la sede y ahí lo que más me impresionó fue cómo todo era, o sea, hecho así, o sea, como que perfectamente, digamos, todo, cada cosa en su lugar, todo muy bello, todo... El todo muy- orden, sí, la eso, disciplina. todo muy ¿Y hoy qué es lo ordenado. que más te gusta a vos, Estefano? Hoy justamente ese aspecto de los heraldos el que más me atrae, el que más me sigue, el que más me sigue gustando, el que hace que permanezca aquí, que es todo, o sea, hecho con, o sea, por amor a Dios, digamos, todo de la mejor manera que uno puede. O sea, la persona cuando hace algo, hacer todo como de la máxima manera que mejor que puede, hacer eso por amor a Dios. Eso, o sea, lo que más me gusta, lo que más me atrae, lo que más me invita a seguirme quedando aquí. Mira, pues, qué interesante. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes los heraldos del Evangelio. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillera presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular
ñande yara ñe'ẽ. Y seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos en este bloque reflexionando sobre el capítulo 4, sobre el sacrificio por el pecado de la comunidad, que podría ser, decíamos, en una forma teocrática, puede ser corporativo, o sea, de la misma comunidad, pueden ser también los pecados nacionales. Bueno, ahora queremos mirar con respecto a la responsabilidad, que ya hemos dicho de cierta manera anteriormente, pero la responsabilidad es una responsabilidad tuya, dice directamente, porque haces parte de la comunidad. Diga tú y la momoriente la remañajina, yepa eres jacuera la culpable, no, sino que es toda la responsabilidad colectiva y al mismo tiempo es una responsabilidad mía, tuya y mía, la comunidad, el cajal. Y entonces, por lo tanto, este pecado, a pesar de que es un pecado, nosotros decimos de comunidad, es un pecado también personal, es un pecado individual, llega hasta nosotros cada uno. Pero ahora, cuando nosotros nos unimos a una institución, quedamos también incluidos en una responsabilidad colectiva. Qué lindo esto. Entonces, el pecado nuestro, el pecado individual después, como nosotros entramos dentro de una sociedad, dentro de una institución, también la responsabilidad se vuelve colectiva. Digamos de otra manera, por ejemplo, cuando nosotros irresponsablemente no asumimos los problemas dentro de nuestra propia familia, o no solamente la familia, algunos, no sé, claro, no queremos juzgar, ¿verdad? Pero solamente pongo como ejemplo, ¿verdad? No estoy queriendo juzgar a nadie porque son situaciones límites que nos pueden suceder, pero no sé, cuando uno en una forma irresponsable, ¿verdad? Entonces trae niños al mundo, lo que sea, y después no se responsabiliza de eso, ¿verdad? Le deja a la madre a su cuenta, ¿verdad? Le deja a sus hijos por su cuenta. Entonces, esto es un problema, ¿verdad? Colectivo después. ¿Cuántos niños nosotros tenemos en las calles? ¿Cuántos niños que duermen bajo los viaductos? ¿Cuántos niños que están en los semáforos? ¿Cuántas personas que necesitan verdaderamente el pan de cada día y tienen que estar mendigando, ¿verdad? Entonces, estas son responsabilidades individuales no asumidas, pero que después se vuelven también responsabilidad colectiva, ¿verdad? Porque después el peso de esto viene también sobre toda la sociedad. Pero aquí también nosotros no podemos desentendernos y decir, bueno, ¿verdad? No podemos tampoco decir a estos niños de la calle o a estos jóvenes que están en la droga, etcétera, etcétera, bueno, mía. Sí, le dejamos en su individualidad, pero recuerden que estas personas después llegan ya totalmente a una responsabilidad, pero no porque quieran también, sino que porque la misma sociedad o el mismo ambiente, la misma situación que les toca vivir o les tocó vivir, los lleva por fuerza a esta situación. Entonces, ante esa situación es la que nosotros tenemos que comenzar a reflexionar y decir, y bueno, ¿qué granito de arena yo puedo poner para cambiar esa situación? No siempre será fácil, pero nos va a exigir, ¿verdad? Nos va a exigir de alguna manera. Muy bien, entonces miramos también, por ejemplo, cuando el Señor envió sus mensajes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis sobre todo, cuando le escribe a estas 7 iglesias, es interesante porque va dirigido primero el mensaje a cada iglesia, a cada una de las iglesias. Y en cada una de estas iglesias va detectando y va diciendo cuál es el problema, qué es lo que a ustedes les está acechando, por qué ustedes se están comportando de esa manera. Entonces, desde ahí viene toda una reflexión para esa comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El autor sagrado incluso, ¿verdad? Les pide, Pepe Nenrique, muévate, yo te conocí anteriormente, pero parece que ahora te dejaste estar. Estos son tus pecados. Pero se nota que esos pecados, que llega a ser después en forma colectiva,
es porque ese pecado primero es en forma individual. No podemos separar. Lo individual va muy unido también con lo colectivo. Y bueno, entonces miremos esta última partecita, después seguiremos reflexionando más sobre este capítulo 4 tan importante del libro del Levítico. Nosotros habíamos quedado cuando dice: lo llevarán ante la carpa del encuentro y los ancianos de la comunidad impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo, decíamos, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en el capítulo 1 también, el imponer las manos, en este caso sobre el animal, sobre el novillo, quería decir como tu propia responsabilidad. Y ahora son varios, ¿verdad? O sea, es toda esa comunidad representada en estos ancianos. Y el sacerdote consagrado, ahora por la unción, llevará la sangre a la carpa del encuentro. El sacerdote entonces es el que está haciendo de pontífice, de mediador ahora ante esta comunidad de esos ancianos, los ancianos también, que representan a esa asamblea, a esa comunidad. Luego mojará su dedo en la sangre y con ella hará 7 aspersiones delante del Señor frente al velo del santuario. Después pondrá un poco de esa sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la carpa del encuentro y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos que está en la entrada de la carpa. Luego extraerá toda la grasa del novillo y la hará arder sobre el altar, haciendo con él lo mismo que hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Bueno, todos estos ritos, todas estas formas, ¿verdad?, que se nos presenta aquí en el libro del Levítico, lo que nos hace entender, principalmente a través de estos símbolos y de estos signos que se tienen que ir realizando, es nada más que un compromiso que tiene que haber de la parte, decíamos, individual, donde se asume, por eso están los ancianos, dice que ponen la mano sobre ese novillo. Después se asume también desde ese encargado, de ese que guía a la comunidad, como diciendo, bueno, es también mi responsabilidad, porque soy yo el que tiene que guiar, soy yo el que tiene que, bueno, fuerza, ánimo, animar, ¿verdad? Darle alma, darle vida a ese pueblo, a esa gente. Y entonces, si cometemos un pecado, también yo como sacerdote, también yo como papá, también yo como mamá, cuando mi hijo comete un pecado, o cuando mi hijo, o yo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que preguntarnos también nosotros, ¿qué pasó? ¿Será que hice lo bueno? ¿Qué faltó? ¿Qué estoy necesitando? Ciertamente que no toda la responsabilidad al final caerá, ¿verdad?, sobre nosotros, pero por lo menos nos hacemos esa pregunta para poder seguir ayudando, porque después hay otros factores, numerosos factores que dejan su influencia también en el camino, en el caminar de cada una de las personas. Y bueno, así vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, les mantenga en su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por